porque solo son nuestros hijos que están aquí. Las maestras dijeron, pues porque son nuestros hijos, vamos a querer estar aquí para el mensaje. Entonces van a estar aquí los niños esta mañana. Vamos a abrir a nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Vamos a estar empezando serie de mensajes y vamos a estar empezando hoy con la carta de Pablo a los que están en Filipos, que llamamos Filipenses, y vamos a estar poniendo hoy el fundamento hoy de esta carta de qué tiene que ver, que es el mensaje principal aquí del mensaje. Entonces vamos a leer primeramente los primeros 5 versículos. Y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, de la lluvia, gracias de sus bendiciones, y oro, Padre, de que este mensaje sea de bendición y de que lo sea de uso. Damos gracias, Padre, que hay una promesa, que su palabra siempre va a cumplir el propósito de que tienes. Y oramos, Padre, de que hoy, como dicen las Escrituras, el que tiene oído, que oiga, que escuchamos, Padre, de su gran palabra y a donde que tiene esta carta bien preciosa de nosotros. En su nombre oramos. Amén. Muy bien, entonces tenemos, para entender este libro de Filipenses que vamos a estar viendo, tenemos que ver el fundamento de qué aspecto que estaba pasando mientras que Pablo escribió esta carta, y también los inicios de la iglesia en Filipos. Ahora, podemos ver bien claramente en el versículo 1 que el autor es Pablo y Timoteo. Muchos creen. Lo que pasa es que Timoteo fue tal vez el secretario, ¿verdad?, de que está ahí escribiendo ahí de Pablo. Y vemos de que está dirigido a la iglesia de Filipos, porque habla ahí de santos, obispos y diáconos. Entonces Pablo está escribiendo esta carta, y en su aspecto de que él está teniendo, esto va a ser bien importante de la tema de que vamos a estar viendo, de que es prominente en esto. Entonces, antes que vemos este tema, quiero que veas de qué está pasando en la vida de Pablo. Vamos a estar viendo de que él está en prisión. Lo vemos, si ven conmigo, en el versículo 7, que vamos a estar viendo de que el momento de escribir esta carta, Pablo está en prisión. Dice en el versículo 7, como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. De que él está diciendo, en mis prisiones, está ahí en prisión. Mire el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Entonces, Pablo está en prisión. Ahora recuerda, la prisión no es un lugar bien lindo. Aún no he ido a las prisiones aquí en Argentina, pero estoy seguro de que no es un lugar muy lindo. Tampoco las prisiones en los Estados Unidos son muy lindos, aunque le dan comida gratis, tienen televisor, es casi como un hotel y todo, que comparado a prisiones de otras partes del mundo, es lujoso ahí en los Estados Unidos, pero es igual no un lugar de que quieres ir. Y Pablo está en prisión. Ahora muchos están diciendo, pues, ¿dónde está en prisión? Pues creemos
de que fue en Roma cuando él estaba en prisión, de que él estaba haciendo una apelación a César, y aún de que esta apelación de que él tenía la probabilidad de que iba a ser ejecutado. Entonces él estaba en prisión esperando su juicio, que puede tomar mucho tiempo, como sabemos ahora aquí en Argentina, muchos dicen, no toma mucho tiempo el juicio. Pero creemos que está en Roma por esta razón. Si ven en el versículo 22, que es por esto de que creemos que está en prisión en Roma. Porque dice ahí en el versículo 22, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Entonces, de que él está en una prisión de César, que César está en Roma, entonces por eso de que muchos aún estudiadores, aún de muchos comentarios, están diciendo de que él está en prisión en Roma, porque dice ahí en el versículo 22 de capítulo 4, perdón si no le dije, capítulo 4, perdón, capítulo 4, en la última parte, les vi ahí perdido y no dije el capítulo, perdón, estaba viendo ahí mis notas y he puesto en mi mente, capítulo 4 y el versículo 22, que dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Entonces él está en prisión ahí. Ahora, quiero que quedas eso en mente, porque cuando estamos viendo aquí el libro de Filipenses, uno de los temas de que va a ser primaria en esta carta va a ser el gozo. Y tienes que recordar de esto, de que Pablo está hablando de gozo mientras que él está en prisión. Y de que una de las cosas que vemos en las Escrituras, hermanos, es que el gozo no es dependiente de circunstancias. El mundo siempre dice que la felicidad es algo que solo pocos tienen si tienen suerte, ¿verdad? De que tienen que tener un suerte, de que tienen que tener circunstancias perfectas, como que tienen que alinear las planetas, tienen que alinear las estrellas para tener circunstancias perfectas, y entonces vas a tener gozo o felicidad. Pues vemos aquí con Pablo de que él tenía gozo aún de sus circunstancias. Y quiero que vemos aquí unos pasajes para que entiendan por qué decimos de que esta carta es una carta de gozo. Vamos a ver versículos donde vemos este tema vez tras vez. Lo vemos en capítulo 1, el versículo 4, que él dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. También lo vemos en capítulo 1 y el versículo 18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vemos el versículo 25 del capítulo 1 mismo. Dice, y confiado en esto, sé que quedaré que aún permaneciera en todos vosotros por vuestro provecho y gozo de la fe. También vemos capítulo 2 y el versículo 2, que dice, completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Capítulo 2, el versículo 17. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. También en el mismo capítulo, versículo 18, ahí. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El versículo 28 del mismo capítulo. Así que le envío con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo
y tened en estima a los que son como Él. Capítulo 3, el versículo 1. Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y también capítulo 4, el versículo 4, que muchos dicen que es el versículo clave de la carta, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. También el versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, por eso faltaba la oportunidad. Entonces vemos de que esto va a ser un tema que vamos a estar viendo mucho durante la exposición y los sermones aquí en Filipenses, porque Pablo lo está repitiendo vez tras vez, de que había gozo de que él tenía. Y este gozo, como dijimos, es un gozo aún a ver de las circunstancias que él está en prisión. Y él está hablando a una iglesia que empezó por circunstancias difíciles. Vemos el inicio de la iglesia de Filipenses en Hechos capítulo 16. No vamos a ir ahí porque no tenemos el tiempo de leer todo el capítulo, pero esas notas más tarde, si lo quieres leer, puedes ver ahí en Hechos 16. Y lo que pasó ahí en Filipo es que Filipo es uno de las ciudades en un área que se llamaba Macedonia en ese tiempo, hoy en día Grecia. Fue uno de los primeros ciudades yendo hacia Europa. Y lo que habla ahí en Hechos 16 es que Pablo con sus compañeros, aún Lucas y otros y Timoteo, de que querían ir a cierto lugar, pero Pablo recibió una visión de un hombre de Macedonia que dijo, venga para ayudarnos. Entonces fueron hacia Macedonia y llegaron a Macedonia, y como fue el costumbre de Pablo de ir a la sinagoga, pero llegando ahí a Filipo, no había una sinagoga, porque no había una gran cantidad de judíos. Entonces estaban andando y vieron unas personas a un río orando, observando la Pascua. Y de que ves ahí, de que es ahí donde empieza esta iglesia. Y había una mujer endemoniada de que ella daba suertes o decía ahí del futuro de la gente. Y Pablo quitó el demonio y el dueño se enojó porque ahí está la plata. Entonces Pablo está puesto en prisión, él con Silas están ahí cantando, hay un terremoto y después la guardia viene de conocer a Cristo. Entonces todo eso es de empezar ahí de Filipo, y Pablo estaba pasando por muchas pruebas y dificultades. Pero quiero que vemos, hermanos, primeramente, ¿qué fue el fundamento de este gozo de que tenía Pablo? ¿Qué fue el fundamento de este gozo que Pablo tenía? Ahora, vemos desde el inicio de esta carta, que esta carta es muy único de todas las otras, del tono como él empieza la carta. Porque él está hablando de que él tiene gozo porque de la mutua fe, de la relación de que él tiene con los hermanos ahí en Filipo. Él empieza a decir, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahora, esos siervos, esa palabra en el griego fue esclavo. Y él está diciendo, soy esclavo de Jesucristo. Y fue una palabra bien fuerte aún en esos tiempos, porque la esclavitud fue gran parte del Imperio Romano y había más esclavos de personas libres. Y él está diciendo, soy esclavo de Jesucristo. Y él dice a todos los santos, con los obispos y diáconos, que son los dos oficios de la iglesia, y con todos ahí. Y él está diciendo, quiero gracia y paz. Y esto es muy diferente con todos los otros maneras que él empezó las cartas, porque en esta carta a Filipenses realmente no vemos él podemos decir, a regañar
a ellos. Como vemos, el tono en 1 Corintios es muy diferente. Porque en 1 Corintios, la iglesia de Corintios estaba teniendo divisiones. Aún estaban atacando personalmente al apóstol Pablo, que él tenía que defender su apostolado. Y lo tenía que hacerlo muchas veces. Si miran al libro siguiente, al libro de Colosenses, mire cómo Pablo empieza esa carta. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces ves ahí que él está diciendo apóstol. Entonces él está ahí diciendo gracia y paz, pero él está haciendo una cosa bien diferente, que está diciendo: mire, soy siervo. Porque las otras iglesias estaban viniendo los judaizantes y estaban atacando a Pablo, y él tenía que defender su apostolado, mientras ves de que él no está haciendo eso con Filipenses. Y él empieza a hablar de el gran amistad y el gran amor del compañerismo de que él tiene ahí con ellos, y de que eso estaba ayudando a él de tener gozo del compañerismo que él tenía con esta misma iglesia. Porque nosotros podemos tener ayuda, compañerismo con otros, y nos ayuda de tener gozo. Ahora quiero que veas que Pablo usa unas palabras de hablar de qué cercano él está con esta iglesia. Quiero que ven conmigo en el versículo 5, de que él dice: por vuestra comunión. Esa palabra ahí de comunión, él está diciendo que estamos tan cercanos. Y él está diciendo: de la comunión que yo tengo con ustedes, esto me está dando gozo de que ustedes como hermanos en Cristo, estoy gozando, porque de la mutua fe de que tenemos, aún el amor de que ellos tenían para él. Que vamos a estar viendo eso. Ahora, ves esto de otras cartas, especialmente en la carta de Corintios. Pablo dijo esto: yo estoy dispuesto de dar a mí mismo, pero él dijo: lo más que yo amo a ustedes, lo menos me van a amar. Que él dijo a la iglesia de Corintios: mire, lo más que yo doy y lo más que yo sacrifico, ustedes me van a amar menos. Pero ellos estaban mostrando amor a Pablo, y aún ayudaban a él en muchas áreas, de que ellos aún ayudaban a él. Mire conmigo en el versículo 5, capítulo 4, el versículo 15, capítulo 4, el versículo 15, y dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. De que él está diciendo: mire, tenemos este compañerismo, que estamos juntos. De que ellos estaban, como ahí de Pablo, diciendo: estamos aquí juntos para ayudar, tenemos este compañerismo. Vemos siguiendo aquí con otras palabras aquí que Pablo usa, capítulo 2, el versículo 1. Él habla ahí: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia. Entonces él está ahí: alguna comunión del Espíritu, comunión junto. Mire el capítulo 3, el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegamos a ser semejante a él en su muerte. Y ahí él dice participación. De que estamos nosotros participando aquí. Que él está diciendo: yo estoy al mismo nivel de ustedes. De que Pablo no está diciendo: yo estoy aquí más alto y ustedes aquí abajo. Él está poniendo: estamos comunes y tenemos un amor fraternal, un amor mutuo. Capítulo 4 y el versículo 14. Dice: sin embargo, hiciste en participar conmigo en mi tribulación. De que ellos participaron ahí con él. Y ya leímos ahí el versículo 15. Entonces,
muchos aún dicen esto. Ellos dicen, no, la iglesia de Filipo fue la favorita de Pablo. Ahora tal vez puede ser. Ahora la cosa es que Pablo dice que Dios no es acepción de personas. Yo creo que Pablo tampoco tenía acepción de personas, entonces yo creo que es un poco estrecha de decir que fue su favorito. Pero fue obvio de que él tenía una relación más cercana con esta iglesia que cualquier otra. Porque del tratamiento de que ellos hicieron y también de este compañerismo de que ellos tenían mutua. Y vemos de que Pablo está hablando de este gozo, de que él está gozando, porque aquí de que él está siervo con los santos, y él dice de que él siempre está orando con gozo en el versículo 4 para ellos. De que es esta mutua fe, de que somos hermanos, y él dice, me das gozo de estar viendo de que estás siguiendo en las cosas de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar ayudando y apoyando el uno al otro y exhortando de dar gozo, de decir, mire, si estás triste, hay que recordar las cosas eternas. Cuando nosotros vamos a visitar a alguien que está en el hospital, que está a tener cáncer, mi esposa Kelsey había visitado unos 3 semanas antes que salimos a una hermana bien querida de nuestra iglesia en Yedora, nuestra pianista. Y ella no estaba sintiendo bien, fue al doctor y salió de que tenía cáncer bien avanzado. Del momento que revisaron y diagnosticaron con cáncer, creo que en unos 3 o 4 meses ella ya falleció. Y hace una semana tuvieron su funeral. Pero, ¿sabes qué? Ella no estaba triste. Sí estaba triste de que no iba a tener su familia y todo, pero la muerte no es una tragedia para un cristiano, porque va a estar ahí con Cristo. Y Pablo aún estaba diciendo, mire, tengo este, y él va a decir esto en el libro de Filipenses, que lo vamos a estar viendo, que él dice, tengo este conflicto, él dice, de morir para mí es ganancia porque voy a estar allá con Cristo. Pero digo, pero es mejor que yo me estoy aquí para vosotros. De que Pablo está en prisión, tiene la posibilidad de ser ejecutado. Y él como está diciendo, yo estoy listo ya de ir allá al cielo. Y hay muchos cristianos que en su vejez, de que, ¿sabes lo que ellos dicen? Ay, ya estoy cansado de estar aquí, estoy listo para ir a casa. Que nuestro hogar es allá. De que no es algo que estamos tristes porque sabemos que vamos a estar presentes con el Señor. Porque ¿qué dice las Escrituras? Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, que el momento que morimos vamos a estar ahí en la presencia ahí de Dios. Amén. Pero Pablo está aquí diciendo, mire, yo tengo este gozo con el compañerismo que tengo con ustedes. Es por eso, hermanos, que enfatizamos tanto la amonestación de Hebreos que dice no dejar de congregarnos. Porque ¿cómo podemos tener este gozo mutuo de nuestra mutua fe de ayudar el uno al otro si no estamos congregando? Y extrañamos a otros cuando no están congregando. Entonces Pablo ahí está diciendo de que con esta relación con los hermanos que le está dando gozo. Pero también hay gozo con nuestra relación con Cristo. Miren el versículo 2, que él dice, gracia y paz a vosotros. Ahora esta frase es importante, de Dios nuestro. Entonces él está diciendo, Dios me va a dar gracia y paz, y él aún está pidiendo de que ellos tienen gracia y paz, de que ellos mismos están padeciendo dificultades, que aún tenían gran pobreza, y él dijo, fueron los únicos que me ayudaron, pero esta gracia y paz es que de Dios. Podemos tener gozo porque los resultados de nuestra relación con Dios, los frutos, o podemos aún decir los dones, es gracia y paz.
cosas que el mundo está buscando. Pero dice ahí bien claramente de dónde es la fuente de estas cosas, que dice ahí, de Dios. Y nosotros lo tenemos de Dios, ¿por qué? Porque es nuestro Padre y el Señor Jesucristo. De que ya vemos dos partes ahí de la Trinidad. De que Él está diciendo, esta gracia y paz lo encuentras en el Señor Jesucristo. Mira conmigo en Salmo 16, el versículo 11. Salmo 16, el versículo 11. De que vemos esto, hermanos, y esto es una cosa que el mundo no entiende. De que tenemos gozo, Salmo 16, el versículo 11. Nosotros tenemos gozo porque tenemos Cristo con nosotros, con nuestra relación que tenemos con Cristo. Sí, voy a recordarles de que leímos ahí en Primera de Pedro, ahí en el versículo 8, esa frase que repetí, os alegráis con gozo inefable y glorioso. De que este gozo es una manera que no puedes explicar. Y aún dice ahí en Salmo 16, el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Pero que en tu presencia hay plenitud de gozo. Una de las cosas es de que nosotros vemos por medio de la Biblia y aún vemos ejemplos de que personas tienen este gozo con esta relación cercana con Cristo. Pero sabes que hay muchas personas que no han tenido la experiencia de eso. ¿Por qué? Porque han sido llevados por las filosofías del mundo que todavía creen las mentiras de que hay más placer ahí. Yo leí de un comentario de que me encantó, él dijo esto, él dijo, ¿sabes que Satanás pone en nuestras mentes de que hay esta idea de que Satanás ofrece placer y Dios ofrece miseria? Él dice, eso no es la realidad. Él dice, sí hay placer en las cosas de este mundo, porque dice aún en Hebreos de que Moisés decidió rechazar los placeres de Egipto, que son ¿qué? Temporarios. Entonces, sí hay placer, pero ¿qué es? Temporario. Mientras el placer que Dios quiere ofrecernos es que eterno. Porque nosotros queremos placer instantáneo, ¿verdad? Queremos gratificación al instante. Porque tenemos todo aquí al momento, podemos tenerlo con la tecnología, todo ahí rapidito. Y Pablo está aquí mostrando de que podemos tener este gozo. Y vez tras vez vimos los pasajes de cuánto él habló de gozo. Pero de este gozo está ahí con nuestra relación que tenemos con Dios y que Dios nos da gracia y paz, que Él nos da riquezas de su cuenta a nosotros que nosotros no merecemos y que da un paz que el mundo no tiene, pero el mundo quiere. Ahora, con esta paz, con esta, podemos decir, gozo, tenemos que entender que el gozo viene cuando estamos en obediencia a Dios. Mis hijos no están muy felices cuando están siendo disciplinados. Y la Biblia dice que Dios disciplina al que a Él ama, especialmente sus hijos. Entonces, vamos a ser mucho más felices, gozosos, cuando estamos en obediencia. Y aún otro tema que vamos a estar viendo mucho en Filipenses es de Cristo, y él aún va a usar un ejemplo de la obediencia de Cristo que nos debe llevar a nosotros en obediencia más allá en la carta que vamos a estar viendo. Pero ven conmigo en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15.
Mire conmigo los versículos 9 al 11. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así que como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces él está diciendo que esta permanecer, él está diciendo, sigue mi ejemplo de que yo obedecí a mi Padre. Y él dice, en obedecer, ¿qué va a ser cumplido? Nuestro gozo. La razón que muchos cristianos no han experimentado el gozo de Dios es porque no están viviendo en obediencia a Él. Recuerda que nosotros tenemos esta carne, de que Pablo aún dijo, las cosas que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso lo hago. Porque y él aún dice, en mí no mora ningún bien. Y nosotros, dice unas escrituras, nos escarriamos, nos desviamos como una oveja, cada uno a su propio camino. Porque nosotros pensamos que sabemos lo mejor. Pero Dios dijo, mire, estoy diciendo estas cosas, obedeced, permaneced en mí. ¿Por qué? Porque yo quiero que su gozo sea cumplido. Y aún las escrituras dice, es un gozo que las palabras ni tienen manera de explicar. ¿Sabes que un incrédulo, cuando ve a un cristiano enfrentar la muerte con una paz, ¿sabe lo que he escuchado muchas veces la gente decir? ¿Cómo es que tuvieron tanta paz? ¿Por qué es que tuvieron tanta paz? Han escuchado doctores, han escuchado a enfermeras y están ahí asombrados, diciendo, ¿por qué es que tienen paz? Porque tenían una relación con su Cristo. Y también tenían una relación con su iglesia que estaba ahí para ayudarles. También cuando nosotros estábamos ahí, había una pareja que ha sido miembros de nuestra iglesia por años. Y la hermana querida falleció. Ella tuvo una caída y después de unos días falleció. Y tuvieron el funeral el sábado y después el domingo estaba ahí su esposo y muchos pensaron, estaban asombrados. Dijimos, ay pues, hermano Roberto, pensábamos que no ibas a estar. Y él dijo, no, yo quería estar con mi familia. De que le dio alivio, le dio el gozo. Y eso es la manera que Dios quiere que las cosas trabajan. Y Pablo está mostrando de que eso es el tipo de relación que él tenía ahí con la iglesia de Filipenses. Pero la cosa es que muchos no han aprendido este aspecto de la relación ahí con Dios. Mire conmigo en Proverbios 28:14. Proverbios capítulo 28 y el versículo 14. Dice, bienaventurado. Ahora, esa palabra bienaventurado es bendecido. Alguien que tiene plena gozo. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, que está teniendo esta reverencia, que está en obediencia a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en mal. De que va a tener la disciplina ahí de Dios. Y nosotros, hermanos, vivimos en una cultura que siempre está predicando algo del opuesto de esto, ¿verdad? De que no está diciendo, como tenemos ejemplo aquí, de que gracia y paz, no, solo vas a tener paz de tener circunstancias perfectas. Vas a tener paz si tienes todo el dinero. Vas a tener paz de que con todas estas cosas.
Pero mi pregunta siempre es entonces, ¿por qué hay tantos ricos que cometen suicidio? Si esas son las cosas, parece que tienen circunstancias perfectas. Aún yo he conocido a personas de que han tenido padres que le aman con un gran amor, padres que le han ayudado, pero nunca han tomado fuerte esta relación con Dios y están viviendo una vida de depresión y no han estudiado el gozo que Dios dice y después toman su vida. Porque hay gozo en la vida cristiana. Y hay gozo en la vida cristiana aún en el servicio del uno al otro, porque Pablo está diciendo, mire, soy siervo de Jesucristo, y en ese aspecto él también está diciendo, estoy sirviendo a ti. ¿Has notado que la gente que piensa que la vida tiene que ver todo de ellos, casi como un narcisista, son la gente menos felices? Que están pensando, todo tiene que ser de mí. Mientras, si tomas la actitud diferente de que no tiene que ver de mí, voy a servir a otros, y de aquí va a tener gozo. Nos debe asombrarnos de que Pablo en sus circunstancias está diciendo gozaos, aún él está diciendo regocijar ahí en la lema de toda esta carta, capítulo 4, el versículo 4, regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos. Pero ¿qué él dice ahí? En el Señor. Es el Señor del puente y de cada aspecto de este gozo. Y un cristiano puede tener estas cosas. Porque como dijo, y vimos que en la presencia de Cristo hay plenitud de gozo, que está todo lleno, está todo ahí. Pero la cosa es que esto es como hoy en día muchos han sido enseñados de tratar su relación con Dios. Es de que Dios, me tienes que proveer esto, me tienes que dar esto y el otro, me tienes que dar todas estas cosas. Mientras Pablo dijo que Dios va a proveer por tus necesidades. Y aún vemos de que Cristo, Él dijo, ni tengo un lugar para acostar mi cabeza. Que él estaba en una pobreza total. Y aunque él empezó su ministerio de decir, pon tu tesoro en el cielo, no aquí donde todo puede ser corrompida, robada, destruida. Como dije, mi mamá, ella siempre, cuando alguien nos robó o algo, o yo perdí algo de que se quebró algo que a mí me daba gran importancia y yo estaba ahí de mal humor. ¡Ay, no, se me quebró esto y el otro! Mi mamá siempre dice, no importa, todo aquí en esta tierra va a quemarse además. Estoy, ay, pero qué deprimido, mamá. Ella dijo, no estoy deprimido. ¿Por qué? Porque Cristo nos va a dar algo eterno, algo más allá. Y mientras la gente está trabajando todo por las cosas, y cuando mueren, no lo van a poder llevar con ellos. Mientras el gozo de verdadero, de que es con estas palabras que nos dio por revelación el Señor Jesucristo, en Primera de Pedro, la descripción de este gozo que realmente que debemos tener y queremos desear, de tener por experiencia, es como dice ahí, un gozo ahí en capítulo 1, el versículo 8 de Primera de Pedro. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Glorioso que viene allá de la gloria de Dios. Es inefable de que podemos decir, no hay manera de expresarlo. Has tenido a veces que con personas que muchas veces hay algo chistoso que pasó y lo tratas de decirles y dice, pues tuviste que estar ahí, porque no va. Hay ciertas cosas que no lo puede explicar y lo tienes que experimentar. Pues hay ciertas, así es el gozo que tenemos con Cristo. Que de tener el relación con Él y tener el relación con uno y el otro,
podemos tener un gozo que sabes que podemos decir, ¿sabes qué? Este gozo es difícil de explicarlo, tienes que experimentar vos mismo. Es algo que realmente no puedo explicarte o dar adjetivos, descripciones. Es algo que vas a entender qué precioso es cuando lo experimentas. Y es por eso que debemos estar siempre creciendo. Es por eso que siempre debemos querer decir, Dios, yo quiero estar más cerca de ti. Quiero temerte más. Quiero ver tu gloria aún más. De que quiero ver la grandeza de Cristo. De que aunque, como vamos a ver, de que Él dice que debe tener la preeminencia, porque de la obediencia que Dios al Padre, que ha sido dado un nombre más grande que cualquier otro nombre, de que todo tiene que ver de Cristo. Y cuando vemos que todo es acerca de Dios, es ahí que tenemos gozo. De que no es todo de mí, pero todo de Él. Y cuando tenemos esa actitud que es todo de Él y todo tiene que ver de Él, aún mis sufrimientos, aún mis dificultades, que todo es para la honra y gloria de Dios, es ahí que vas a tener gozo. Pero la filosofía del mundo es siempre al revés. No, todo es de ti. De autoestima. Del enfoque es todo de ahí. ¿Sabes qué? Hemos creado una gran cantidad de narcisistas que creen que la vida tiene que ver todo de ellos. Y somos menos felices hoy. Más deprimidos. ¿Sabes por qué? Porque hay en la sociedad que han hecho, excluido a Dios. ¿Cuántas gentes o personas que has visto que ellos dicen, yo no necesito a Dios? Estoy bien. Pero ¿tienes gozo? ¿Realmente tienes eso? Felicidad depende de circunstancias, porque tal vez si algo de mañana algo pasa. Si mi esposa muere, yo sé, voy a verla de nuevo, allá en la gloria. Si yo muero, sé que voy a estar allá en la gloria y voy a ver aún otros familiares que han pasado ahí en la gloria. Y aún he escuchado tantas veces, aún de ancianos, de que cuando ellos escuchan de que seres queridos han pasado, y saben lo que ellos dicen, la gloria está sonando mucho más hermoso cada día. De que ellos no quieren estar aquí ya tantos años, ellos dicen, ya he vivido mi vida, ya estoy listo para ir a mi partida. De que Pablo aún dijo eso, porque hay un gozo que nos está esperando. Entonces vamos a estar viendo mucho del gozo que hay con nuestra relación con Dios y en relación con uno al otro en este libro de Filipenses, que es el libro de gozo, de que podemos tener gozo aún a pesar de alguien que tuvo gozo en prisión. Padre Celestial, oro que nosotros podemos tener gozo también, Padre. Oro de que nosotros podemos tener abiertos nuestros ojos de estas grandes cosas aquí en estas Escrituras. Y oro, Padre, de que cada uno aquí puede tener por experiencia el gracia y paz de Dios. No lo que ofrece el mundo, porque el mundo ofrece paz, pero no es un paz verdadero. De que muchos aún pueden decir, no tengo paz, pero tienen todas las cosas que ofrece. Tienen el dinero, tienen cualquier alcance de placer que pueden tener, pero no tienen gozo. Mientras que hemos visto ejemplo tras ejemplo de gente de que están en un pozo de vida y de que aún están felices y gozosos. Porque aún, como fue dicho, Corrie ten Boom, ella dijo, no hay un pozo tan profundo que la gracia de Dios es aún no más profundo. Porque esa gracia y paz es de Dios. Y esa gracia y paz viene con el compañerismo que tenemos uno al otro en nuestra fe en Cristo y también con nuestra relación contigo mismo. Y lo que estamos aquí, señores, para ayudar el uno al otro, crecer en ese compañerismo y en esa relación contigo, ese compañerismo, esta participación, de estar ahí junto contigo. Y oro, Padre, de que nosotros podemos tener la mentalidad, la actitud de esta semana. ¿Cómo puedo conocerte más, Dios?
¿cómo puedo yo estar tan cercano que puedo decir que he experimentado, he tenido por experiencia el gozo que habla aquí las Escrituras? El gozo de que el mundo dice que es un aspecto de suerte o de que es algo bien escondido, un tesoro de que muy pocos lo van a encontrar, pero mientras que estás diciendo, no, el gozo se encuentra en mí. Pero la cosa es que muchos no quieren ir a ti. Y oro, Padre, que nosotros podemos salir de aquí gozosos de la gracia y paz que nos da. En su nombre oramos. Amén.